Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con la magíster María Angélica Aguilar, economista e investigadora, a quien le saludamos y sobre todo le agradecemos por brindarnos su tiempo y también por brindarnos su perspectiva. Muchas gracias, doctor. Agradecida yo por estar acá. Como es uno de los objetivos del programa de Economía y Negocios, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el motivo de este programa es dar a conocer investigaciones que son relevantes para la economía, la sociedad y su funcionamiento. En tal sentido, el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar difundiendo con la autora de una publicación que fue realizada en la Revista Latinoamericana para el Desarrollo Económico, y el título de nuestro programa es precisamente el mismo título de la investigación: Uso de pagos inmediatos con QR y bancarización de actividades informales en Santa Cruz de la Sierra. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos mencionarle brevemente el perfil de nuestra invitada, quien es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile y ha realizado estudios de pregrado en la Universidad Católica Boliviana en la carrera de Economía. Su experiencia laboral ha estado principalmente en el sector público, en diferentes instituciones como es el Banco Central de Bolivia, donde ha hecho mayormente su carrera profesional, y también en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Actualmente se desempeña en actividades de consultoría y es docente investigadora. Queremos comenzar nuestra entrevista, magíster María Angélica, si nos podría explicar brevemente cómo podríamos definir lo que son los pagos electrónicos, qué son y cómo se utilizan en Bolivia. Bueno, los pagos electrónicos básicamente involucran el uso de un dispositivo o de un documento electrónico que permite hacer la transferencia de dinero de una parte a otra, ¿no? Inicialmente eran más documentales, ahora son básicamente, con el desarrollo de tecnología, electrónicos, y el Banco Central los cataloga como instrumentos electrónicos de pago, donde básicamente son tres tipos: las billeteras móviles, las órdenes electrónicas de transferencia de fondos y las tarjetas electrónicas. Perfecto. Bueno, como habíamos mencionado, nuestra entrevista está relacionada con el tema de QRs, pero un poquito para que la teleaudiencia nos pueda comprender en esto lo que son los pagos electrónicos. Usted nos ha mencionado el primero de ellos, que es la billetera móvil. Hemos escuchado por varias partes, no queremos hacer ninguna publicidad, desde luego, pero ¿cómo funciona este medio de pago? Bueno, las billeteras básicamente funcionan con la misma característica, ¿no?, de poder transferir dinero de una parte a otra, pero digamos lo que las ha hecho más populares es que no necesitan de la apertura de una cuenta bancaria necesariamente. Entonces simplemente las personas descargan la aplicación, se registran y pueden empezar a usar para recibir pagos, para hacer transferencias, para pagar servicios. Y bueno, tienen esa ventaja, entre comillas, de que no necesitan estar bancarizadas. Perfecto. Si vemos de un tiempo a esta parte, la utilización del QR se ha profundizado, y usted, especialmente en Bolivia hablamos, y usted en su publicación nos menciona sobre el origen y cómo es que comienza la aparición del QR en Bolivia. No sé si nos podría explicar un poquito más de este tema. Sí, básicamente esto es una alianza que ha habido, tengo entendido, entre el Banco Central y lo que sería la Cámara de Compensación de Órdenes Electrónicas, es decir, la ACCL, que ellos tenían la intención de desarrollar esta alternativa, porque una orden electrónica de transferencia de fondos, el problema era, no sé si se acuerda, que teníamos que colocar los datos de la cuenta, el destinatario, etcétera, ¿no? Entonces,
Con este método QR lo que se proponía era hacerlo simple, como así se denominó en un principio el QR simple, para que con el celular uno simplemente lea el código y pueda con eso ya llenarse todos los datos necesarios para la transferencia y se pueda transferir el dinero, ¿no? Entonces, digamos, tiene esa iniciativa entre lo que son las entidades financieras en ese momento en alianza con el Banco Central para impulsar y desarrollar los pagos inmediatos. Cuando hablamos de estos pagos electrónicos, como es billetera móvil, las órdenes de transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito, el QR también está dentro de una orden de transferencia electrónica, al igual que las transferencias de cuenta a cuenta, por ejemplo. Así es. El QR, de hecho, esta facilidad de usar el QR lo que hace es facilitar la orden electrónica de transferencia de fondos. Y si comparamos estos diversos pagos electrónicos que existen en el país, ¿cuáles serían los beneficios y costos de, por ejemplo, utilizar una billetera móvil, de utilizar una tarjeta de crédito, de débito, o de utilizar un pago electrónico, especialmente si lo vemos desde dos perspectivas? Desde la perspectiva del consumidor, que es el que paga por el bien o servicio, y desde la perspectiva, por ejemplo, de las empresas o de los pequeños negocios que están utilizando estos medios de pago. Bueno, un poquito por la antigüedad, digamos, lo que representa, digamos, un poco más de costo es el uso de las tarjetas electrónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo las de crédito tienen un costo, una comisión asociada, ¿no? El banco nos manda el extracto y ahí nos cobran por el uso de la comisión por el uso de la tarjeta y por el extracto bancario. Entonces, de por sí, la tarjeta de crédito tiene esos costos asociados para el cliente y además implica, en algunos casos, no siempre, pero la presencia física, ¿no? Y para el sistema financiero implica tener una red que le acepte las tarjetas, ¿no? Con las de débito, digamos, no hay ese problema, ese tema del costo, pero sí igual, ¿no? Hay un costo de emisión de la tarjeta y si un cliente pierde su tarjeta, igual tiene que reponerla, ¿no? Entonces, digamos, esa es como una desventaja en el sentido de tener algo físico de por medio y también costos para ambas partes, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, yo me recuerdo he ido a diversos lugares, diversas tiendas o micromercados, donde me recuerdo que antes había la opción de pagar con tarjeta, ya sea, bueno, tarjeta de débito especialmente, ¿no? Y hoy en día, desde que se ha masificado más el tema de QR, uno va a una tienda, por ejemplo, y dicen, quiero pagar con mi tarjeta, y en algunas tiendas ya solamente es QR. Ahí, tal vez por ahí algo está sucediendo, ¿o? Sí, ¿no? Ha evolucionado un poco más en favor de estos pagos inmediatos, justamente porque son más rápidos, son percibidos como más rápidos, más simples en el sentido de que uno ya no tiene que poner los datos para hacer la transferencia. Uno le ponían un cartelito antes, ¿no? Número de cuenta, banco, todo. Entonces, eso ya se elimina con el QR al mostrarle el código, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, tanto los clientes como las empresas han estado prefiriendo, digamos, un poco más inclinarse a los pagos inmediatos. De igual manera, en su investigación, el cual la hemos leído y realmente es un aporte importante que hace, ya vamos a estar hablando, entre otros temas, como es la informalidad. Hay un punto importante que menciona sobre el nivel de bancarización. Y, por ejemplo, bueno, en primer lugar, ¿a qué se refiere para que la gente nos pueda comprender qué significa nivel de bancarización en Bolivia, por ejemplo, y cómo estamos si nos comparamos con países de la región? ¿Estamos más bancarizados? ¿Estamos menos bancarizados? ¿Cuál es el nivel que tiene nuestro país? Bueno, la bancarización se puede entender básicamente como tiene como dimensiones, ¿no? El acceso a servicios bancarios,
el uso que puede hacer uno de eso, de los servicios bancarios, y cuán profundamente usa estos servicios bancarios, porque uno podría ir al banco a pagar la luz, ¿no? Pero en ese sentido no está haciendo un uso intensivo de lo que es el sistema financiero, ¿no? No tiene una cuenta, no tiene un crédito, no tiene una cuenta de ahorro. Entonces, de esas maneras se puede medir la bancarización. El indicador más simple que se trata es el número de cuentas que tienen las personas en un país, por ejemplo, y en realidad, si uno compara con otros países, Bolivia está calificada como con un indicador bajo a intermedio de bancarización. No tiene un nivel tan alto como otros países. Entonces, por ese lado, digamos, siempre es deseable promover, ¿no?, la bancarización de las personas, ya que estamos con un nivel más o menos no tan alto, digamos, ¿no? Muy bien. De igual manera, en su documento de investigación usted menciona lo que es la informalidad. Hemos escuchado bastante este término como una característica de la economía boliviana. Cuando hablamos de ser informal, ¿a qué nos referimos? ¿Significa de que no paga impuestos, no está afiliado a la gestora pública? ¿Cómo podemos definir una actividad económica como informal? Como usted bien lo dice, una parte tiene que ver con no ser visible para el Estado en términos de impuestos, ¿no? La otra parte que mencionan, por ejemplo, la OIT, es no gozar de los derechos de protección formal que establece un trabajo formal, como diríamos, ¿no? Es decir, contar con un trabajo, contar con los beneficios, con un contrato. Entonces, de ambas formas, el hecho de no estar visible para el Estado a través de los impuestos y a la vez no estar protegido con un contrato y bajo las leyes que dicen o que regulan el mercado de trabajo, son signos de informalidad. ¿Usted cree que hay algún motivo para explicar, en primer lugar, cuál sería el nivel de informalidad en Bolivia? ¿Qué dimensión? Si es una dimensión alta, es moderada. Y sobre todo, ¿por qué existe es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué existe la informalidad en nuestro país? Bueno, primero a las mediciones, ¿no? Hay algunos estudios que han intentado medir el grado de informalidad. Muchos hablan de un 80%, de un 70%. Pero bueno, dentro de lo que yo he buscado y he encontrado un poco más formal con una metodología, digamos, ha sido un estudio del Fondo Monetario Internacional, donde hacen un estudio para como 150 países tratando de medir el grado de informalidad. Y para Bolivia, para el año 2015, ya 10 años atrás, encuentran que es un 62.3% del PIB lo que representa la informalidad en Bolivia, ¿no? Entonces, no está lejos ese número hallado de otros que también hablan de un 70 o alrededor de ese número, ¿no? Y segundo, de los incentivos, bueno, en general pasa que en nuestro país se caracteriza por altos niveles de desempleo, ¿no? Entonces, por ese lado, los trabajadores están dispuestos en cierta forma a trabajar como en cualquier condición o en condiciones menos favorables. Entonces se ven obligados por la situación de desempleo a aceptar una situación en la que no están recibiendo los beneficios que la ley establece. Y claro, por el lado de los empresarios hay una tendencia también a reducir costos, ¿no? Mientras más costos pueda reducir el empresario, de pronto tiende a tener los incentivos a ser informal, ¿no? Perfecto. Magíster María Angélica, ya entrando a lo que fue su investigación, uso de pagos inmediatos con QR y bancarización de actividades informales en Santa Cruz de la Sierra, queremos preguntarle en qué consistió su investigación, cuál fue el objetivo de la investigación y sobre todo, cuáles fueron sus hallazgos. Uh-huh. Bueno, dentro del plan de investigación que yo tenía en ese momento en la Universidad Evangélica Boliviana,
La idea era un poquito ver justamente, tratándose de la feria Barrio Lindo, que concentra una gran cantidad de puestos de comercio, etcétera. A mí me interesaba conocer qué tanto se utilizaba el cuere, porque, bueno, yo al ver en Santa Cruz también en cualquier negocio veía que sí había bastante tendencia a usar el cuere. Entonces decía yo, tal vez en una actividad comercial también sería interesante medir cómo es que se utiliza y de pronto si tiene otras cosas como que hubiera estimulado la bancarización o cuál es la preferencia, etcétera. Entonces, y considerando que la Feria de Barrio Lindo es como la más grande que hay en Santa Cruz y tiene una cantidad muy importante de oferentes como demandantes, me pareció interesante hacer un estudio ahí, tratando de medir en primera instancia qué es el principal medio para pagar en esta feria. El efectivo, si se usan los QR, si se utiliza otra forma de pago y de pronto cuáles podrían ser las diferencias entre los comerciantes y los consumidores, porque tendría que haber alguna diferencia en cuanto al patrón que tiene cada uno, digamos, ¿no? Y que prefieren usar y si no lo usan, ¿por qué? ¿No? O qué ventajas ven si lo utilizan. Esa ha sido más o menos la idea del trabajo. Perfecto. Y yendo ya a sus resultados, ¿qué encontró? Bueno, lo que encontré básicamente fue que primero continúa la preferencia por efectivo, ¿no? No se puede negar que el efectivo continúa siendo el preferido para pagar, tanto desde el punto de vista de los comerciantes como de los consumidores, de quienes asisten a la feria. ¿Y por qué el efectivo? Porque lo consideran el medio más seguro. A pesar de todo, lo consideran el medio más seguro para hacer transacciones. Esto también está visto empíricamente, ya que se dice que nunca el efectivo va a desaparecer, ¿no? Por más de que hayan alternativas, etcétera, siempre va a tener alguna predominancia el efectivo. Entonces, ese es un primer hallazgo que confirma, digamos, lo que se ve. Y en otros aspectos, ya separando a lo que son los comerciantes y los consumidores, los comerciantes tienen una propensión menor a ofrecer el medio de pago QR, siempre prefieren más efectivo. ¿Y por qué no quieren tanto el QR? Porque dice que les resulta complicado o no lo perciben como seguro. Específicamente recuerdo que decían, por ejemplo, que tardaba en llegar la verificación, ¿no? a su dispositivo. Entonces se ponían nerviosos esperando a que llegue la verificación del pago. Y en el caso de los consumidores, ellos sí son más propensos a hacer pagos con QR y los que no lo usan igual, perciben uno que no lo saben manejar, o sea, no lo entienden, digamos, y el otro que no lo perciben como seguro. Esas son los principales hallazgos, digamos, del estudio. Muy bien. Usted menciona también en su investigación, hay datos interesantes sobre el nivel de bancarización. Bueno, ya nos mencionó de forma general que en Bolivia el nivel de bancarización es de grado bajo o intermedio. Uh-huh. Esto también se vio reflejado en los resultados de su investigación. Hablamos de nivel de bancarización por el lado de los consumidores. Uh-huh. Hablamos de nivel de bancarización por el lado de los comerciantes. Uh-huh. Y lo interesante aquí sería conocer, y usted lo explica en su documento, es por qué los consumidores y los comerciantes no están bancarizados. Esa es una pregunta bastante importante. Sí, a quienes, digamos, bueno, primero se preguntó si a raíz del interés por el QR habían abierto una cuenta, ¿no? Uh-huh. En el caso de los clientes, ellos dijeron, sí, hemos abierto la cuenta para poder tener la oportunidad de hacer pagos con QR. En el caso de los comerciantes dijeron, no, nosotros no, en realidad no hemos abierto, pero ahí se explica un poco por el hecho de que como ellos ya tienen relaciones comerciales, están en el rubro, probablemente ya tenían una cuenta abierta, porque sí ofrecen el QR, ¿no? En cambio, en el caso de los clientes, sí se observa la apertura de cuentas.
Y cuando a ambos grupos se les pregunta por qué no hubieran abierto una cuenta, la principal razón que ellos indican es que no tienen demasiados requerimientos por parte de las entidades bancarias para abrir una cuenta, ¿no? Es decir, es complicado para ellos los requisitos que piden las entidades. Entonces, esa era como la principal razón. Perfecto, muy bien. Queremos agradecerle, Magíster María Angélica, por habernos brindado nuevamente su tiempo. Y queremos culminar nuestra entrevista preguntándole, a raíz de los resultados de su investigación, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que se podrían realizar y desde luego las conclusiones finales? Bueno, lo que yo pensaría, por ejemplo, es que si nosotros queremos estimular los pagos electrónicos, lo primero que tenemos que hacer es educar aún más, ¿no? De modo que se perciba la seguridad que hay en estas transacciones. Como usted decía al principio, no es un tema de hacerle propaganda a algo, pero sí son movimientos que vienen con el avance tecnológico y que son deseables por seguridad también, que una mayor parte de las personas los vaya utilizando. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, yo mencionaba que tal vez pueden haber alianzas entre el sector público y privado, es decir, las entidades financieras, que también son a quienes les interesa que estos medios se desarrollen, para capacitar a las personas y que les pierdan un poco el miedo, ¿no?, a usar estos instrumentos. Ahora, por ejemplo, con los criptoactivos y todo eso, se ve que estamos avanzando en esa dirección, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, aunar esfuerzos para capacitar en ese sentido, para dar a conocer las ventajas que tienen estos instrumentos, indicar que son seguros y de pronto que la gente le pierda un poco el miedo, ¿no?, a estos instrumentos. Y lo segundo, que era más allá del ámbito financiero, promover también el tema de la buena operación de las comunicaciones, porque un problema que mencionaban en la feria era que no había buena señal ahí. Entonces, si uno no tiene buena señal, al margen de que tenga o no tenga datos, que eso depende de uno, si la señal se le corta, se le satura la red, es más difícil que los pagos prosperen y que uno les tenga confianza y los use más a menudo, ¿no? Entonces, eso iba ya más en el sentido de las operadoras, ¿no?, para ofrecer un buen servicio con mayor velocidad, de buena calidad, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Queda muy claro las recomendaciones. Mayor educación financiera, esto también involucra seguridad en las transacciones, alianza público-privada, mejorar la cobertura de ancho de banda por parte de las operadoras y sin duda alguna también podemos inferir de que esto hace de que los costos de transacción también disminuyan y el tiempo, ¿no? El tiempo, la seguridad es importante, no es lo mismo tener dinero digital a tener dinero en efectivo, porque obviamente ahí involucran otros tipos de riesgos. Claro. Queremos agradecerle, Magíster María Angélica Aguilar, por habernos explicado los resultados y las implicaciones de su trabajo de investigación. Y de igual manera queremos invitarle para que en un futuro cercano continuemos hablando de temas de la economía y también de sus futuras publicaciones. Bueno, muchísimas gracias. La honrada soy yo por estar en este programa y compartir un poco de los resultados de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster María Angélica Aguilar. Esta fue nuestra conversación principal en nuestra sesión del día de hoy, conversando sobre uso de pagos inmediatos con QR y bancarización de actividades informales en Santa Cruz de la Sierra. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.